Intentó ayudar a un amigo a escapar de prisión. Fue zapatero, llegó a fabricar sus propias armas, tutor escolar, profesor, militar y político. Peleó en la batalla de Puebla, en la batalla de Mihuatlán y en la batalla de la Carbonera. Organizó las guerrillas en Oaxaca en contra de los franceses. Escaló en la política mexicana y alcanzó el máximo cargo. Fue presidente de los Estados Unidos mexicanos y mantuvo este puesto durante 30 años y 105 días. En este video te contaremos 6 historias reales que posiblemente no sabías sobre la vida del expresidente José de la Cruz Porfirio Díaz Mori. 4. No soy un cobarde. Para aquel entonces yo estaba dando clases. Derecho Natural era la materia que yo impartía. Un día el director del instituto convocó a reunión. Al parecer quería platicar con todos los catedráticos. El tema de la reunión fue democracia, como si eso existiera en una dictadura. Y nos invitó a todos a ejercer nuestro derecho de votación. Este se llevaría a cabo el próximo 1 de diciembre. Esto fue en el año de 1854. La verdad yo no quería ir, porque por la situación del país, estaba esperando que la revolución tuviera la idea de hacer algún tipo de levantamiento armado. No quería quedar en el fuego cruzado por intentar votar. Luego me di cuenta que esta idea no se me había ocurrido solamente a mí. El gobierno tenía miedo de que algo así pasara y ese día se prepararon e instalaron ahí muchas fuerzas del orden público. Imagínate, hasta pusieron cañones. Cuando llegamos todos los del cuerpo académico, el jefe de la zona por donde yo vivía de inmediato se pronunció para votar a favor del general Santana. Él quería que el general permaneciera en el poder. Claro que yo estaba totalmente en contra de esta idea. Así que me acerqué con la mesa directiva, encabezada por el gobernador del estado, Ignacio Martínez, y le pedí que descontara mi voto. Yo no quería formar parte de ese grupo que estaba fomentando la idea de que el general siguiera en el poder. Les argumenté que simplemente no quería ejercer mi derecho a votar. Para esto la mesa directiva comenzó a deliberar mi decisión y me dijeron que votar era un derecho, no una obligación. Así que efectivamente mi voto sería descontado de la lista. Un voto menos para el dictador ese. Enseguida los traidores del cuerpo académico y administrativo del instituto votaron a favor de Santana. De entre ellos, uno de los colegas, don Francisco de Encino, se acercó hacia mí y me preguntó que por qué yo no quería votar. Le respondí exactamente con el mismo argumento que le había dado al gobernador Martínez. Enciso me miró y me dijo: sí, uno no vota cuando tiene miedo. ¿Cómo se tomó tal atrevimiento? ¿Miedo? ¿Yo? Ni a Santana, ni a él, ni a sus cañones. Así que tomé la pluma, me abrí paso de entre todos los concurrentes y escribí mi voto. Voto a favor del general don Juan Álvarez. Evidentemente este impulso me hizo cometer un error. Inmediatamente me gané una orden de arresto. ¿Por qué? Déjame te explico. Verás, todo el mundo sabía que don Juan Álvarez encabezaba la revolución. Él había organizado grupos que se levantaron en armas en contra del gobierno actual. Era claramente un perseguido por el gobierno y yo voté para que alguien así fuera el líder supremo. Obviamente a nadie le hizo gracia mi comportamiento. De hecho, decidieron que yo había cometido un delito por haber dado al general Álvarez el tratamiento de excelencia y de general que había perdido por haberse pronunciado y además por haber dado mi voto a un sedicioso. 5. ¿Ganamos? Como les decía, una firma, una miserable y pequeña firma, me volvió un enemigo del Estado y ahora los policías y el ejército estaban tras de mí. Por suerte algunos elementos de la policía me conocían y tenía buena relación con ellos. Estaba yo en la Alameda con Serapio Maldonado, un agente en turno. Pasó junto a mí y muy disimuladamente me dijo que tenía una orden de captura en contra mía y esa orden se les había pasado a muchos otros agentes. De inmediato corrí a la casa de mi amigo, don Marcos Pérez. Él ya no vivía ahí, había sido desterrado a Tehuacán. En realidad, fui en búsqueda de su armamento. No me iban a capturar fácilmente. Noté que se acumulaban más y más policías en las calles, intentando dar con mi paradero. No podía circular libremente, así que corriendo, entré a la casa de Flavio Maldonado, un condiscípulo y también un amigo mío. Tardé más en saludarlo que en llegar uno de los jefes de la policía y gritar con una fuerte voz que buscaban por mí. Flavio, muy ingenioso, le respondió que normalmente yo siempre los visitaba cerca de esa misma hora, por lo que no tardaría en llegar. Si se esperaban un poquito, seguro me podrían capturar. Tontos no son, pero lentos sí. Para ese momento yo ya había hecho a mi mozo traer las armas y el caballo de mi casa, para que pudiera salir de la casa, que por cierto ya estaba rodeada, con lo que le había encargado. Acomodó todo para que pareciera que solamente había salido a tirar la basura. Lo único que me faltaba ahora era gente. Necesitaba soldados. Mandé llamar a un amigo, Esteban Aragón, y le propuse que se uniera a mi causa. Me contestó afirmativamente, pero que no tenía un caballo, y yo le dije que tenía 2 sables, 2 pares de pistolas y 2 sillas, y que lo proveería de estos útiles. Y él salió a conseguir un caballo. De hecho, lo robó.
En cuanto salimos a toda velocidad de la casa de mi amigo, los policías nos salieron al paso. Tomamos la ruta por Ocotlán y Santa Catarina y de ahí viajamos hasta Ejutla, donde nos encontramos con el gobernador del distrito. Como yo no quería que se nos persiguiera por ladrones, entregamos el caballo a las autoridades, quienes lo dejaron amarrado a una plaza para que después, cuando su dueño lo viera, lo pudiera reclamar. La verdad, no supe qué fin tendría ese caballo. Con algo del dinero que llevaba compramos otro caballo y así al menos ese problema se resolvió. Nuestra travesía fue larga hasta que llegamos a la Mixtec. Ahí nos encontramos con José María Herrera, quien ya había proclamado una revolución, pero era un total desastre. Su personal estaba casi desarmado, salvo unos machetes y herramientas de agricultura. De a poco me fui haciendo de la voluntad de Herrera. Yo sabía más que él en asuntos bélicos, pues me había preparado en el arte de la guerra de una cátedra de estrategia y táctica que había sido preparada por el mismísimo don Benito Juárez. Me llegó información de que ahora todo un regimiento militar se movía en nuestra contra. Al parecer estaban bajo el liderazgo del teniente coronel Canalizo, del 4º Regimiento de Caballería. Marchaba a mi captura con una columna de aproximadamente 50 elementos de infantería y otra de entre unos 80 y 100 jinetes. Eran muy pocos, pero para nuestros recursos bastaría solo con la mitad para hacernos pedazos en el campo de batalla. Nosotros, por otro lado, teníamos de 20 a 30 escopetas, hachas, garrochas y herramientas, además de un terreno accidentado a nuestro favor. Para recibir la visita, aflojamos muchas de las piedras del terreno, sobre todo las que apuntaban en dirección a un pequeño cuerpo de agua, donde asumí se detendrían algunos elementos a descansar y a beber. ¿Y qué creen? Exactamente eso fue lo que pasó. Así inició nuestra batalla. A pesar de que la caballería siguió el paso, la mayoría de los infantes se detuvieron a beber y entonces se dio la orden de soltar las piedras que rodaron a toda velocidad por las colinas que rodeaban el pequeño charco donde los soldados serían alcanzados por una avalancha de piedras. Entre el polvo, el sonido del choque de las piedras, los gritos, tanto los militares como mi propia gente se dispersaron. Me di cuenta que era el momento perfecto para retirarnos y avanzar un poco más, reclutar más personas y estar listos para el próximo enfrentamiento. Así fue como llegamos al cobijo del cura Márquez, un amigo mío y hermano de un jefe revolucionario. Él nos ayudó, nos dio alimento, alimentó a nuestros caballos y le dije que posiblemente habíamos perdido la batalla, pero por el caos era muy complicado saber. Después de media hora de haberse retirado, vino el cura Márquez a preguntarme si estaba seguro de que habíamos sido derrotados, porque él creía lo contrario. Yo no supe verdaderamente si había corrido antes de ser debido, pero recordaba que toda nuestra gente venía corriendo tras de mí y mucho por delante, y que cada uno tomó el rumbo que pudo. Otro momento más tarde nos enteramos de la noticia. Las fuerzas del gobierno se habían dado por derrotadas. Ganamos. Muy poco tiempo después, el general Santana abandonó el mando y salió del país. Y así finalizó esta lucha. Pero todavía quedaban más peleas. 6. Se avecina una tormenta. Del otro lado del mundo, varias naciones miraban con interés el territorio mexicano. El emperador Napoleón había creído que la mejor manera de contribuir a la desmembración de los Estados Unidos era el establecimiento de un imperio en México. De hecho, varias naciones compartían este interés y en 1861 se firmó una convención en Londres que permitiría a Francia, España y Reino Unido intervenir en los asuntos internos del gobierno de México. Tomaron como pretexto la ley expedida por el Congreso mexicano el 17 de julio, que había suspendido por 2 años el pago de lo que correspondía a los acreedores de México. El acuerdo se firmó en octubre. Tan solo 2 meses después, para el 14 de diciembre, tocaron puerto en Veracruz barcos españoles al mando del almirante Joaquín Gutiérrez y ocuparon la ciudad. Claro que esta ya había sido abandonada poco antes por el gobierno nacional. Poco tiempo después llegaron otros 6,000 españoles, 3,000 franceses y 700 marinos ingleses. Los franceses enviarían otro contingente con 3,000 soldados extra. El problema que yo veo en todo esto es el conflicto de interés entre las naciones invasoras. España buscaba instaurar un emperador en México que sirviera a los intereses de la corona, por lo que ninguno de los aliados llegó realmente a un acuerdo, y así los españoles y los ingleses decidieron mejor retirarse, pues así no lograrían nada. En cambio, los franceses decidieron pelear. Expidieron en Córdoba un manifiesto en el que solicitaban abiertamente el auxilio del país en favor de sus aliados. Decía que con su ayuda se podría instalar un nuevo gobierno, más sólido en México. Además, expresaron que cumplirían todos los acuerdos, pero en lugar de proceder así, muy poco tiempo después y con una actitud ya amenazante, proclamaron su propósito de auxiliar a los conservadores mexicanos para establecer en el país un gobierno que apoyara sus bastardas miras. Estos fueron los sucesos que me llegaron a tener uno de los mayores retos de mi carrera, pero esas historias serán para otro día.